Bueno, Robert, recién hablábamos en la previa, digamos, que te vemos dando vuelta por muchos lados más que interesantes y más que importantes, ahí reforzando a gente que está dando la cara por muchísima otra gente y en algunos casos arriesgándose hasta, por qué no decirlo, la propia estabilidad, digamos, la propia estabilidad de continuar existiendo en esta tierra, como el caso de que estás apoyando ahí a Josep. También te hemos visto alguna vez, por lo menos, junto a él, hablando en la manifestación de los Royuela, junto a este amigo rockero y disidente, Martín Sánchez también. Entonces, la idea es no dejar de aprovecharte para hablarnos de esas posibilidades de apoyar a esta gente. ¿Qué percibís de ellos, de lo que está detrás, de la gente que lo sigue, de lo que haya que hacer para potenciar lo que ellos hacen, que creemos que son todos igualmente valiosos, cada uno a su manera? Pero mi modo de decir y de pensar, nos parece bien empezar por la pregunta educativa anti-zombie, por no decirlo, para hacerle recordar a la gente que te sigue que tenés un poquito más para enseñar que dar horóscopos tipo revista, que es lo que en general tienden a querer aprovechar a Robert y más bien lo están desaprovechando. Entonces, yo como que no supiera nada, te pregunto, ¿qué era esto de la astrología, Robert? Más o menos, digamos. Bueno, la astrología es una manera, es un mapa que te permite entender la realidad. Es como el manual de instrucciones de cómo funciona la creación y al igual que hay diferentes lenguajes que te permiten entender la existencia, como la numerología, como el tarot, como la geometría sagrada, pues la astrología sería una condensación simplemente expresada en los fractales de los planetas, constelaciones y demás, inscrita en los cielos, que te permite decodificar lo que acontece aquí en la Tierra. O sea, que sería como el código de programación de la realidad o manual de instrucciones de la realidad. Una vez que comprendes el lenguaje astrológico, puedes poder expresar cualquier acontecimiento, actividad, fenómeno humano o no humano en términos astrológicos. Así que es un lenguaje universal que te permite expresarlo todo y comprenderlo todo. O por lo menos te permite llegar mucho más lejos que los lenguajes ordinarios. Y las posibilidades, digamos, de esta suerte de mapa corren por igual para lo que está pasando ahora en un presente más o menos inmediato, hacia atrás y hacia adelante, todo más o menos a la misma medida, ¿era? Sí, por supuesto, es un lenguaje que sirve para medir el tiempo. Entonces, si permite medir el tiempo, nosotros lo medimos desde la perspectiva histórica simplemente de una manera cronológica, de pasado, presente y futuro, lo medimos en ciclos de tiempo, pero estos ciclos además tienen un significado. O sea, normalmente lo miramos de una manera puramente cuantitativa y mecánica y lineal, sin embargo, aquí nos permite verlo de una manera más cíclica, orgánica y además cargada de significado, o sea, semántica. Entonces podemos comprender si estamos en ciclos más expansivos, ciclos más contráctiles, ciclos más húmedos, más cálidos, más secos, más fríos, y con eso, a partir de esa combinatoria, a partir de esa aritmética, podemos decodificar y explicar cualquier cosa. Eso puede servir para crear un pronóstico, que puedes acertar o no, pero por lo menos puedes entender bastante bien el clima de lo que está aconteciendo, de lo que va a acontecer, y también puedes comprender qué es lo que pasó atrás en la historia en un momento determinado. Esto, por ejemplo, aplicado a nivel personal, a veces tú has vivido una experiencia que has calificado o registrado como dolorosa y luego con el tiempo se revela que fue liberadora, que realmente pues, te ayudó a despegar. Pero en aquel momento tú pudiste no entenderlo, pero a nivel astrológico se comprende para qué sirvió todo aquello, qué significaba de verdad. Pues como pues, un ser que se niega a crecer, ¿no? Como un niño que se niega a hacerse adulto, se niega a hacerse adolescente y luego se da cuenta que va creciendo a pesar de ello y le extrae unas ventajas. Pues sirve para entender la realidad, para comprender lo que está pasando y también para anticipar qué significa lo que va a suceder. Genial. Robert, en materia de que nos puedas orientar sobre algo que puede llegar a ser un clic, quizás no demasiado positivo para todos nosotros, en cuanto a que antes de la pandemia, hubo algo llamado Evento 201. Y yo pensaba medio en serio, medio en broma, ahora, que creo que va a ser exactamente 22 de mayo, reunión de la OMS, se puede llegar a dar un evento 201 justamente multiplicado por 200.
Pues parece que quieren erigir ahí a la OMS como la gran dictadora en materia de políticas sanitarias internacionales, de poder determinar a su propio buen saber y entender, por decirlo de alguna manera, qué es tal enfermedad y qué es tal cual otra, y un montón de barbaridades más que convertirían a todo el planeta en lo que ahora está haciendo Shanghái en las últimas semanas. Entonces, ¿qué percibís de este posible futuro evento 201 multiplicado a la potencia más elevada que se nos pueda ocurrir? Que quedará en agua de borrajas. Quiero decir que está claro cuáles son los planes, está claro cuáles son las intenciones, está claro lo que quieren conseguir, y también veo claro que astrológicamente no hay material para poder aplicar algo de esa envergadura por lo menos en los próximos años. Es decir, situaciones astrológicas como la de 2020 pasan cada mucho tiempo. Entonces, para poder aplicar eso y que pudiera cuajar, tendríamos que encontrarnos con configuraciones similares a la de 2020 y no hay a corto plazo ni a medio plazo. Tendrían que pasar muchos años, pero nos vamos ya mucho después de 2030 para encontrar algo parecido. Entonces, por mucho que quieran acelerar ahora no es el momento de acelerar ese tipo de planes. De hecho, esa narrativa de control o de nuevo orden, vamos a decir, internacional, tiene muy pocos visos de poder hacerse real porque ya se está acabando, se está agotando ese ciclo. O sea, el ciclo máximo de opresión, que lo vimos en 2020, ya está en caída libre. Y además, eso es lo que ha revelado el Leviatán, ha revelado el monstruo, ese estado que lo quiere controlar absolutamente todo. O sea, ha quedado bastante claro, por lo menos para todo aquel que tenga un mínimo espíritu crítico y una mínima capacidad de análisis. Para esos, la mayoría de nosotros ya somos irrecuperables para el sistema. Y eso ya es algo irreversible. No se puede conseguir algo, y los que trabajamos en el mundo energético sabemos que tú no puedes conseguir algo a fuerza bruta cuando tienes una oposición tan firme. Tienes que llegar a un equilibrio, tienes que llegar a una alquimia, a una transmutación, a una suerte de consenso para que se pueda imponer algo por la fuerza. Entonces, no se puede imponer algo por la fuerza y a lo bruto sin que haya un consentimiento por la otra parte. Y somos demasiados los que no consentimos de ninguna manera, que le hemos visto las orejas al lobo, y no hay tampoco aspectos astrológicos para que nos pillen desprevenidos. Lo más gordo que puede llegar el año que viene y el siguiente es más delicado para el propio sistema, para el que gobierne, que no para el ciudadano. Por eso yo estoy cero preocupado respecto a estas noticias, aunque entiendo que hay que leerlas, entiendo que hay que tenerlas en perspectiva, entiendo que a una pequeña escala son aplicables, a algunas personas sí que les van a aplicar esto, al que permita que eso suceda en su realidad, pero no a gran escala. Entonces, el que esté en otra onda no debería preocuparse por eso, por mucho que nos lleguen noticias de que algunas personas sí que pueden ser víctimas de ello, sí, algunas personas serán víctimas de ello, pero no tenemos que preocuparnos a gran escala. Entonces, Robert, porque en realidad, empiezo de nuevo, para que se llegara a producir este evento 201 al cuadrado, en realidad tendrían que ponerse de acuerdo, tendrían que votar esta confirmación del nuevo reglamento sanitario internacional, del proyecto antiplandémico, no sé, la estrategia antiplandémica mundial. Entonces, hasta eso podría ser que fracase la misma votación, aunque de antemano nos suena un poquito raro, pero puede llegar a pasar, o porque se peleen entre ellos, o por lo que fuere. Sí, podría ser. A ver, no lo sé, no tengo ni idea, pero sería ya una buenísima señal que ni siquiera prosperara la votación. Podría pasar. Esto se me ha dicho que se hace el día 22. Para entonces diría que el Sol ya está en Géminis, así que podría pasar tranquilamente con Mercurio retrógrado, que incluso hasta por error, a eso que a veces pasa que uno se equivoca votando y tal, pues podría ser incluso esa posibilidad que no se aprobara y a partir de ahí pues eso se retrasa, se posterga, se dilata y yo creo que si yo estuviera en el lado de los malos, yo no aprobaría nada ahora y más de esta naturaleza porque iba a fracasar seguro y menos aprobaría una ley así de controvertida y tan totalitaria en el signo de Géminis con Mercurio retrógrado. Es que lo veo una estupidez solemne. O sea, las probabilidades de éxito son bajísimas. Entonces, esto no parece dirigido por un astrólogo. Y si está dirigido por un astrólogo, será un astrólogo bastante malo. Así que no creo que vaya a funcionar, la verdad. Claro, como son todos tan corruptos, por ahí es uno muy malo, pero que los pudo sobornar a todos. Bueno, quién sabe. Y, Robert, a ver,
hay una inquietud general, se puede aplicar un caso particular que iba a lo que está pasando en Shanghái, pero por ahí se pueden sacar conclusiones generales. ¿Qué pasa esto en relación a cuando la cultura es tan pero tan fuerte en determinado aspecto, en la incidencia en el comportamiento de la gente? Por ejemplo, China, lugar donde estuve, lo que es el principio de autoridad, es una cosa que un occidental ni se lo puede imaginar, porque está hiper reforzado por el budismo, por el confucianismo, por la tradición de tipos de gobierno que tienen, que parece que el oriental necesitara un tirano, que en mi caso, o sea, digo parece para no parecer muy contundente, yo veo que necesitan un tirano. Entonces, cuando lo cultural es tan fuerte, reforzado por la filosofía, la tradición, la religión, de que en el caso de China, la autoridad es algo que no se discute a nivel familiar ni político, alguien con autoridad de cualquier tipo es un dios. Una vez un señor que dio una conferencia genial sobre China dijo que cuando un chino se encuentra con el otro en materia de una presentación de trabajo, cada uno tiene que tener la tarjeta del otro para ver qué posición tiene y saber cómo tratarlo. O sea, ya es algo totalmente desquiciado. Entonces ahí, ¿lo astrológico puede tener algún tipo de explicación o es que en algunos casos lo cultural se lo puede comer absolutamente o que lo cultural se coma todo es astrológico también? ¿Me explico? Sí, vale, está muy bien planteado. Es lo que un adagio que se dice en los antiguos es lo general anula lo particular. Es como decir, el destino de un país puede bloquear o constreñir al del individuo. Es decir, lo cultural sí está escrito astrológicamente, que algunas culturas pues, sean más jerárquicas que otras, o sea, respondiendo a lo último que has dicho, o sea, no es casual que en China, por ejemplo, ese principio de autoridad esté más instalado por su manera de funcionar, por su manera de ser, por su tradición, y también eso tiene un correlato arquetípico y astrológico. A partir de ahí, eso lo que crea son diferentes niveles frecuenciales. Por ejemplo, en una cultura latina, es evidente que se producen un tipo de deportistas distintos en un tipo de deportes que en una cultura pues, más occidental o más fría, ¿no? En Alemania salen un tipo de futbolistas, por ejemplo, muy diferentes a los brasileños. Digo, ¿por qué sucede eso? Por una cuestión, por ejemplo, climática, y lo climático se entiende también como astrológico. O sea, frío y seco es diferente a cálido y seco. Producen una serie de seres y de tipologías distintas. Cuando nos encontramos una cultura como la China, una cultura opresiva, es el equivalente a estar en un entorno como una secta o estar en una relación muy tóxica con un maltratador. Entonces, ¿te influye lo astrológico? Sí, pero ¿cómo influye a lo astrológico? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando algo o la energía se afloja en un lugar tiránico? Pues que te aflojan un poco las cadenas, que ese día en tu prisión te traen un yogur con un poquito de azúcar, que tal vez a lo mejor en lugar de agua te traen vino. O sea, vas a encontrar un cierto acomodo, un buen gesto, que a veces cuando alguien está secuestrado, pues a lo mejor el día del cumpleaños los secuestradores le hacen una tartita, ¿no? Pues eso sería el equivalente a un buen tránsito dentro de un clima opresivo. ¿Por qué insistimos tanto en el crecimiento personal, espiritual, en el desarrollo de cada uno? Porque a pesar de lo astrológico, si tú estás completamente contaminado culturalmente y a nivel de creencias, lo bueno que te promete la astrología no se va a cumplir absolutamente nada si tú no mueves el culo, si tú no te desprogramas, si tú no eres consciente de lo que realmente eres y de lo que puedes llegar a ser, si no te haces cargo y responsable de tu vida o si no te conviertes conscientemente en un creador de realidad. Si todo eso no lo comprendes, vas a vivir todo tu potencial astrológico limitado. O sea, si el potencial es 100, tú estás viviendo al 30 o al 20. Y en una cultura opresiva a lo mejor estás viviendo al 10. Entonces, hay una parte que es cultural, que es de crecimiento personal y espiritual, que es imprescindible para que lo bueno se pueda manifestar. Porque lo malo es muy fácil, lo malo siempre se cumple. Pero para que se cumpla lo bueno hay que cooperar con ello. Sobre todo porque lo malo nos viene desde la cultura, desde la educación, y hay que desprogramarse. Si no te desprogramas de eso, estás jodido. Y eso es lo que pasa en las culturas. Por eso vemos también cómo estos tránsitos que ha habido en marzo-abril, que ha habido un aflojamiento en muchos países, no ha sido igual en todos. En unos ha sido más flojo y más grande. Aquí en España, pues afortunadamente la relajación es bastante importante, pero en otros países ha sido un poquito menos. ¿De qué depende? Del contexto energético y cultural de cada país, de cada egregor, por así decirlo. Sí, me acordaba otra cosa de los chinos, Robert, que están en un grupo de amigos o de familiares y parece que el que sea mayor que los demás, aunque sea por un día,
es el que manda, es el que tiene razón, es al que no se le discute nada. O sea, realmente ya un delirio de esto de deificar la obediencia en toda su manera, en todos los ambientes. Y ya que estamos con estos temas de raciales y culturales, ¿la astrología vale solamente para un occidental o no tiene nada que ver? ¿Se le puede hacer astrología a Jinping? Se le puede hacer astrología a un árbol, a una planta, se le puede hacer a un mineral, se le puede hacer a cualquiera, por supuesto, no hay problema. Lo que pasa es que, como siempre, todo se adecua al nivel cultural. Una reflexión que siempre se hacía en la astrología más moderna, más psicológica, es decir, cuando tú, por ejemplo, miras, vale, esta persona, este individuo, tiene un potencial muy bueno para el deporte, incluso te podíamos hasta decir qué tipología, ¿no?, para la fuerza explosiva. Pero a lo mejor esa es una mujer que ha nacido en Irán en el siglo XIII, en un lugar en el que la mujer no puede hacer deporte. Entonces, todo ese potencial energético seguramente lo va a proyectar sobre el marido, que sí que será un tío pues muy robusto, muy fuerte, y entonces esa energía queda proyectada en su sistema. Así que lo que tienes al final, como tú eres un sistema complejo, acaba proyectándose en lo que tienes hacia afuera. Por eso muchas veces hay personas que, si no exprimen de una manera directa su potencial, lo hacen a través de las relaciones, lo hacen a través de las circunstancias. De ahí que muchas veces el que tiene carta de artista, si no expresa ese potencial, pues vive con un artista, se casa con un artista o tiene un hijo artista. O sea, alguien de su sistema expresa esa energía que está latente, cosa que se ve en las constelaciones, ¿no? Que al final estás viviendo la vida del tatarabuelo porque en su día quería cazar o quería, yo qué sé, hacer submarinismo, y tú no sabes por qué tienes esa propensión muy fuerte a meterte debajo del agua, ¿no? Pues todo lo que tienes en tu sistema se expresa. De ahí que cuida tu sistema, cuida todo lo que hay a tu alrededor, lo que hay dentro de ti, porque también refleja lo que va a haber fuera de ti. Robert, entonces, estás dando la idea de que lo que pasa en China, y yo mismo un poquito la empecé a sugerir, como que no podría pasar en otro lugar. Lo cultural es demasiado fuerte, lo astrológico no deja de estar presente. Ahora, el tema es que yo no estoy en España, vengo a vivir 3 años allá, pero estoy muy al tanto de lo que sigue pasando y de lo que comentan otros comunicadores alternativos lúcidos. Uno es Luis, que también aparte es educador y terapeuta integral, y de ahí se puede deducir un poco, o no, que en realidad el español no tiene el contexto chino, pero si tuviera en el señor Fernández Sánchez, que está por ahí, una orden, o mejor dicho, un modo tiránico, al modo del presidente chino, que la gente parece que en España está más que zombificada y haría lo que el chino español quisiera, o vos ves que no es para tanto. Las opiniones generales sobre el modo humano prevaleciente en España no son demasiado buenas. Vale, aquí entran varios puntos energéticos que son importantes a considerar. Para el ciudadano promedio, sí, obedecería seguramente órdenes bastante tiránicas sin ofrecer ningún tipo de resistencia si se las justificas mínimamente, aunque sea mediante contradicciones absurdas, con que le des una mínima explicación, aunque sea tonta, digo, sí, hay que hacer esto por lo otro, vale, pues ya está. No voy a entrar a cuestionar, porque tampoco hay una cultura de cuestionamiento de una autoridad. Sobre todo lo que no se cuestionan son los medios de comunicación. Eso es quizá donde se ha trasladado más la orden, ¿no? O sea, algo curioso que ha sucedido aquí. España es un país que consume muchos medios de comunicación, mucha televisión, y que la gente que se considera culta lo hace porque se considera bien informada y porque está todo el día leyendo el periódico. Entonces nos hemos encontrado que durante estos 2 años los medios de comunicación prácticamente eran los portavoces del gobierno y había una alineación tan brutal entre unos y otros que directamente los medios de comunicación se podían permitir ir mucho más lejos que los gobiernos. Los gobiernos institucionalmente no pueden decir según qué cosas, pero los medios de comunicación sí. Y como se han convertido en extensiones, eso es lo que ha permitido que vayan permeando una serie de órdenes que, si únicamente salieran exclusivamente de los políticos, podrían generar más rechazo. Porque sigue habiendo en el español un rechazo hacia la política, pero no tanto hacia lo mainstream, no tanto hacia los medios. Y esa es la artimaña que se ha utilizado para incrementar el nivel de docilidad. Entonces, el otro nivel al que me refería es que algunos empresarios, que algunas personas que están mejor posicionadas y que tienen más que perder, no han sido tan dóciles y han trampeado y han conseguido pues ir saliendo y escurriéndose para no cumplir algunas de las medidas que se han ido imponiendo durante estos 2 años. Entonces, claro, la cultura española, si vamos al promedio de las personas, la mayoría no se enteran de nada ni quieren hacerlo.
Pero después hay bastante guerreros que además pasarnos de 0 a 100 es demasiado chocante. O sea, lo de China se ha ido cocinando durante muchos años. Aquí pasar de 0 a 100 es complicado. Además, ya se ha visto incluso ahora mismo el hartazgo de muchas personas, porque algunos vecinos que hace 2 años que no les veía la cara, he empezado a verla esta semana. Han empezado a quitar el trapo. Es decir, hay un momento en el cual se sienten ya avergonzados por llevarlo. Entonces, la presión social es tan fuerte que en cuanto hay un efecto de que los más pioneros, los más influencers hacen algo, el resto les copia. Así que no hay tanta cultura de obediencia. Lo que hay es más es una cultura de indiferencia. Por mucho que digan que el español es obediente, el español no es obediente. El español más bien es dócil, pero no es obediente. Porque si tú le das una orden muy clara, seguramente no la cumple, se escaquea. Lo que pasa es que es muy dócil a la presión social. Entonces, hace un poco lo que considera que es apropiado. No tiene la obediencia, la puntualidad que a lo mejor tiene un alemán que realmente cree en la norma. El español promedio no cree en la norma. Hace lo que hace, donde va Vicente, pues ahí es donde va la gente. Entonces, una cultura de obediencia o con jerarquía, aquí en España no se respeta tanto la jerarquía. Lo que pasa es que la gente simplemente no quiere enterarse de nada ni le quiere echar narices cuando se tiene que enfrentar a un verdadero peligro. Entonces, ahí la gente ya se hace el tonto.